Reiniciamos nuestra transmisión, segmento número 4, Visión Global más Plus, programa número 189. Recordamos la etiqueta de la semana, yo sigo a Maduro. Nuestro número de contacto para que se comunique con nosotros es el 412-065-1749. Tema de introducción, segmento número 4, dedicado a noticias e informaciones internacionales, globales. Tema de introducción, declaran 5 días de luto nacional por la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Tras la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, este domingo en un accidente aéreo, el Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, líder supremo de Irán, declaró este lunes un duelo público de 5 días. Según la información, el Ayatollah Seyyed Mohammed Ali Al-Hashem, el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdolah Yahian, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, Malek Ramati, 2 empleados del cuerpo de protección del presidente, un piloto, un copiloto y un oficial técnico murieron en el accidente. Jefes de Estado y autoridades de varios gobiernos del mundo expresaron este lunes sus condolencias al pueblo de Irán por el fallecimiento del presidente Sayyed Ebrahim Raisi en un accidente aéreo registrado el domingo en el noroeste del país. Bueno, vamos a pedir un video. Líderes mundiales lamentan la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Líderes mundiales lamentan la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero. Vladimir Putin calificó al mandatario fallecido como un verdadero amigo de Rusia y destacó que Raisi hizo una contribución personal inestimable al desarrollo de las relaciones de buena vecindad entre ambos países. El presidente de China, Xi Jinping, recordó los esfuerzos de Raisi para consolidar y desarrollar la asociación estratégica integral entre China e Irán. El primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó estar profundamente entristecido y consternado por el trágico fallecimiento. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, describió a Raisi como un líder sabio que dedicó toda su vida al servicio desinteresado y abnegado al pueblo iraní. Nicolás Maduro y la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, expresaron su hondo pesar por la tragedia. También expresaron su pésame el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, el de Siria, Bashar al-Assad y el rey Abdalá II de Jordania, entre otros líderes. En otra noticia relacionada, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, aprobó la designación del primer vicemandatario Mohad Makhmover como presidente interino de Irán y quien conformará un consejo junto a los líderes del Parlamento y del Poder Judicial para preparar las elecciones presidenciales en un plazo de 50 días, informó este lunes un portavoz del Consejo de Guardianes de la Revolución. Vamos a pedir un video con el primer vicemandatario Mohad Makhmover, que sustituirá a Raisi. ¿Quién sustituirá a Raisi como presidente interino de Irán? Según reza el artículo 131 de la Constitución iraní, en caso de fallecimiento del mandatario, el primer vicepresidente de la República tomará el mando y las responsabilidades de aquel, si lo aprueba el líder supremo del país, el Ayatollah Ali Hosseini Khamenei. En este caso, el actual primer vicepresidente, Mohammad Mokhber, deberá asumir el poder. Medios describen a Mokhber como una figura profundamente arraigada en las esferas política y económica de Irán. Antes de ser designado en 2021 para el cargo de primer vicepresidente, Mokhber, nacido en 1955, fue jefe de la ejecución de la Orden del Imán Jomeini, un conglomerado dedicado a gestionar los bienes abandonados tras la Revolución iraní de 1979, que vende para destinar la mayor parte de las ganancias a fines caritativos. Bueno, muy lamentable para la nación antigua persa, hoy Irán, todo su pueblo, todo su gobierno, para Euroasia y para el mundo, el fallecimiento de este líder Ebrahim Raisi, porque en verdad en medio de la situación mundial, que muera lamentablemente en un accidente que según las noticias revelan que la causa fue el mal tiempo, ojalá y así haya sido, pero lamentable porque no solamente murió el presidente de Irán en pleno ejercicio de sus funciones en medio de la crisis global que hay por la invasión y el ataque y el genocidio de Israel, su poder sionista, y también la guerra Ucrania. Rusia, un líder de este nivel, muera en un accidente aéreo, toca pues recomponer toda la geopolítica global
de Irán con el mundo y el resto del mundo con Irán, aunque ya ahí la Constitución, según el artículo número 151, le toca sucederlo en el cargo por ahora a el primer vicepresidente Mover. Bueno, ya en 50 y tantos días tendremos ya elecciones para un nuevo presidente que deberá continuar el mandato del presidente fallecido Ibrahim. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros, la primera combatiente. Líderes de todo el mundo lamentan y envían, por supuesto, a todo el pueblo iraní, a su gobierno, a su fuerza revolucionaria iraní, todo el respeto por tan lamentable fallecimiento de todos esos hombres que abordaron ese helicóptero para ir en misión ahí a Azerbaiyán. Nos toca a nosotros pues decir de que pierden los BRIC un tremendo estadista, un tremendo presidente que estaba abogando ahí por la consolidación de los primeros 5 miembros más los otros 6 miembros. Ojalá y el nuevo presidente que asume las funciones mantenga las políticas de la libertad, la independencia, la soberanía, la integración y el respeto mutuo entre los pueblos y los gobiernos. Ahí quedó pendiente el tema de los misiles y la reacción de Israel. Ojalá y esto no se reinicie y perdure la paz ahí en Irán, su pueblo tranquilo, junto a su gobierno y todo lo que tiene que ver con Euroasia, Europa, América y el mundo, que siga la vida continuando. Vamos aquí con otra noticia global. Fiscal de la Corte Penal Internacional pide orden de detención contra premier israelí. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, exigió este lunes órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant, a propósito del genocidio en Gaza, escalado en los últimos meses. Sin embargo, un acto de equidistancia en su petición también se incluyó a Yahya Sinwar, jefe de la resistencia palestina Hamas en la Franja de Gaza, Mohamed Diab Ibrahim al-Mahri, comandante en jefe del ala militar de Hamas, conocida como las brigadas de Qassam, Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamas. Según la Corte, todos los individuos son personalmente responsables de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel y del Estado de Palestina. Vamos a pedir un video de Karim Khan y regresamos con los comentarios. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. It's alleged that these crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict and as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of Gaza pursuant to a state policy. Unfortunately, these crimes continue to this day. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival. We have reached that conclusion based upon interviews with survivors, many eyewitnesses, experts, from satellite imagery, statements
from Israeli officials, including the 2 individuals subject to the present application, as well as based upon several hundred authenticated videos, photographs, and audio recordings. Antes del comentario vamos a continuar con 2 informaciones relacionadas. Cancilleres del Grupo de los 7 urgen a Israel frenar la invasión en Rafah. Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los 7, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Canadá, así como sus pares de Australia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Suecia, han suscrito una carta en la que advierten a Israel contra la invasión militar terrestre de Rafah, sur de la Franja de Gaza. Los ministros también han urgido al régimen sionista permitir que llegue ayuda humanitaria, a la población gazatí a la brevedad posible, con excepción de Estados Unidos. Todos los demás miembros del Grupo de los 7, las principales naciones industrializadas, firmaron la carta de 4 páginas fechada el miércoles. La misiva se divulga cuando el ejército israelí ha anunciado que enviará una brigada adicional a Rafah, mientras el régimen de Benjamín Netanyahu amplía su invasión militar de la ciudad sureña de la Franja de Gaza. Aquí tenemos también: Sudáfrica pide a la Corte Internacional de Justicia que detenga ofensiva israelí en Rafah. Sudáfrica señaló ante la Corte Internacional de Justicia que la situación en Gaza había alcanzado una nueva y horrenda fase y que se necesitaban medidas de emergencia para detener la operación militar de Israel en la ciudad de Rafah. Israel ha tratado de ocultar sus crímenes mediante el uso del derecho internacional humanitario como arma. Pretende matar despiadadamente a los civiles mediante sus bombas de 2.000 libras, mediante sus ataques aéreos selectivos, sus sistemas de inteligencia artificial, sus ejecuciones con escudos humanos. Este lavado de cara de la investigación del gobierno de Israel pasa por alto el elemento clave y fundamental, el de la evidencia masiva y aún creciente de la intención genocida de Israel, comentó el embajador Busimursi Mandosela. Bueno, triste ya, desde 76 años sistemática de una ocupación de colonos de Israel, Estado sionista, contra el territorio que le quedó por asignación de la Organización de las Naciones Unidas en 1947, cuando se funda el Estado sionista de Israel y se funda también la Nación-Estado de Palestina. Hoy día al menos hay un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional a través de Karim Khan, donde se solicita orden de aprehensión o captura del primer ministro del Estado sionista de Israel, Netanyahu, y algunos de los miembros de su gobierno y de su fuerza armada, igual que otros miembros del grupo Hamas, que está ahí, un grupo pequeño, defendiendo todos los intereses del pueblo palestino en ese territorio que le arrebataron en 1947. Ojalá y en verdad funcione todo el estamento jurídico de la Corte Penal Internacional y este señor sea capturado y extraditado y sea en verdad acusado y sentenciado por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad contra la población palestina que tiene él, el señor Netanyahu, su gobierno sionista y su ejército. La única opción ya que nosotros pudiéramos pensar es el exterminio total de toda la población de Palestina. Hay también otras manifestaciones, no solamente de la Corte Penal Internacional, que está creada para capturar, ordenar, llevar a juicio a los presidentes responsables de los estados y las naciones, sino que también la Corte Internacional de Justicia, que está creada para que de una u otra manera los estados cumplan con los deberes, con las leyes y con los convenios internacionales, estados vecinos o estados de naciones contra otras naciones. Para eso está la Corte Internacional de Justicia. También llama la atención en cuanto a que se respete o se detenga ya
este genocidio que tiene el Estado sionista israelí contra la nación o pueblo palestino. Y llama también la atención los cancilleres del grupo de los 7, urgen a Israel frenar la invasión a Rafah. Ya no es solamente la invasión a Rafah, y es verdad, a través de ese mecanismo del derecho internacional humanitario que le dicen al mundo que van a proteger allá. En Rafah se han refugiado o han emigrado a ese lado de la frontera con Egipto miles de palestinos con el propósito de no ser alcanzados por el bombardeo criminal del Estado sionista de Israel. Se han tenido que ir a refugiar allá, ya casi 1 millón de personas, y ahora los israelitas sionistas criminales van allá a atacar, a hacer presencia militar. No va a ser sino ¿para qué? Bueno, para acabar con lo que queda ya del pueblo palestino. Tenemos ahorita por ahora, desde el conflicto que se reinició en octubre pasado, año 2023, un poco más de ya de 35.000 muertos, masacrados por bombas, por misiles, por soldados, torturados, arrastrados a la peor de las violaciones de ese Estado ejército sionista contra nuestro hermano pueblo de Palestina. No les basta ya todo lo que tiene que ver ahí en la Franja de Gaza, si ahora van más allá, a fronteras con Egipto, a terminar de exterminarlo. Esa es la verdad. ¿Por qué no piden el cese definitivo de la invasión, de la ocupación? ¿Por qué no solicitan la creación del Estado palestino para que se respete el derecho internacional de las naciones, que se respeten los acuerdos que han firmado los países como la Convención de Viena y todos aquellos acuerdos que internacionalmente se suscriben entre las naciones, que se cumpla también el mandato de la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Por qué no se llama una convocatoria general? Ahí están los grupos de los 7, está la Corte Penal Internacional, está la Corte Internacional de Justicia. Bueno, por lo menos ya, el primero fue Maduro, el que abogó por el pueblo y el cese del conflicto sionista israelí contra Palestina. Ya la Organización de las Naciones Unidas, la Liga Árabe, Sudáfrica también clama por el cese del fuego. Ahora ya hay un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional, una medida de captura con Netanyahu y los cómplices de esta aberrante, miserable guerra que quiere exterminar a través del genocidio y el holocausto con todo el pueblo palestino, como también que no vayan hasta Rafah, frontera con Egipto, a terminar allá de exterminar, de masacrar a los que han tenido que emigrar a ese lado de la frontera para poderse salvar del bombardeo criminal que le hace el Estado y el ejército sionista. Bueno, ahí tienen pues 3 instancias: Corte Penal Internacional, Grupo de los 7 y otros países, y también la Corte Internacional de Justicia. Bueno, esto quiere decir de que hay o se ve luz, algo de luz al final del túnel, y que ojalá y que estas advertencias que son aprobadas por estos órganos de justicia internacional se cumplan, y que los Estados Unidos de Norteamérica deje de ser neutral o deje de estar amenazando al fiscal o a los miembros de esa Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, que después de poco más de 7 meses están ahí ya tomando medidas para que se detenga la masacre, el genocidio y el holocausto que está viviendo el pueblo de Palestina. Aquí tenemos otra noticia. Dichos del presidente Milei provocan crisis diplomática con España. El gobierno español llamó este domingo a consultas sine die a su embajadora en Argentina y exigió disculpas públicas al presidente Javier Milei, quien llamó corrupta a la esposa del presidente Pedro Sánchez. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, considera gravísimas las palabras de Milei y, si no se disculpa, anunció que España tomará las medidas oportunas para defender su soberanía y dignidad. Bueno, ya Milei empezó a meterse ahora hasta con España ahí, miembro de la Unión Europea, ya se metió con Venezuela. Ya el gobierno venezolano le respondió con contundencia a lo que tenía que responderle. Ahora parece que no tengo exactamente el contenido de lo que dijo, pero sabemos que la esposa del presidente de España, la esposa o primera dama
del presidente Pedro Sánchez, presidente de España, está involucrada en algunos hechos de corrupción y está siendo investigada. Hace pocos días atrás el presidente Pedro Sánchez iba a dimitir de su mandato, pero al final se quedó ahí, está gobernando. Milei le dice corrupta a la señora y el gobierno de España, como gobierno, está dando respuesta a un hecho que es personal o es de gobierno. Bueno, que sea Milei el que responda ahora con esas advertencias que hace el gobierno de España. Ojalá y se imponga siempre la justicia, que se imponga la injusticia de los países contra los atropellos de quienes dirigen esos países. Aquí tenemos, Fiscalía llama a juicio a expresidente colombiano Álvaro Uribe. La Fiscalía de Colombia añadió este viernes el delito de soborno al documento sobre los crímenes en contra del expresidente Álvaro Uribe durante la audiencia virtual ante el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno de testigos. Las víctimas del caso consideran que Uribe, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos como el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo en una disputa que mantenía con Iván Cepeda. Bueno, todos aquí sabemos que Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, expresidente en 2 periodos continuos de la nuestro hermano pueblo de la República de Colombia, es el fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia con Carlos Castaño y Fidel Castaño. Cuando Álvaro Uribe Vélez, joven, era presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de allá en Colombia, pero en Medellín, capital del departamento de Antioquia, facilitó o solicitó colaboración del otrora jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, cuando su padre, en un intento de secuestro frustrado, terminó siendo asesinado, supuestamente por un frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Desde ahí, su odio contra la insurgencia, contra la izquierda, contra el ejército o el pueblo en armas ahí en las guerrillas de la FARC-EP, del Ejército de la Liberación Nacional, del Ejército Popular de Liberación, cualquier cantidad de grupo guerrillero levantado, él juró aniquilarlo por el asesinato en manos de insurgentes de su papá, Pablo Escobar Gaviria. Recibió los permisos de vuelo para que facilitara la llevada del mismo Uribe en helicóptero y después traer los restos de su papá de ahí de la finca. Desde entonces, posteriormente a ese hecho, él fue ganando terreno político, llegó a ser gobernador de Antioquia, llegó a ser relevancia y con el nuevo liberalismo, el nuevo uribismo, llegó a ser presidente de Colombia en 2 oportunidades, pero él es el padre fundador, junto a Carlos Castaño y Fidel Castaño, tristemente líderes fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes se propusieron a través del Plan Colombia de los Estados Unidos de Norteamérica, con una inversión de más de 3 billones de dólares, acabar con el narcotráfico, y el verdadero objetivo era acabar con los líderes populares, con los líderes campesinos, con los sindicatos, con los líderes estudiantiles en el campo, en la ciudad, en las universidades, en la capital. Para eso fue que se aplicaron esa cantidad de millones de dólares que proporcionó los Estados Unidos de Norteamérica. No fue en ningún momento para acabar con los sembradíos de coca, porque estos se triplicaron, igual que de heroína, igual que de marihuana, y convirtieron a Colombia en el mayor productor exportador de drogas del mundo, llámese cocaína, marihuana, llámese heroína. Esa es la verdad y esa es la realidad. Cuando se crean estas Autodefensas Unidas de Colombia, se crean con el propósito de que aquellos espacios donde las fuerzas militares, policiales del Estado colombiano no podían actuar, entonces actuaban las Autodefensas Unidas de Colombia, y estas Autodefensas Unidas de Colombia estaban financiadas por el tráfico de drogas, por los sembradíos y por el desplazamiento que hacían de los agricultores, de los campesinos,
arrebataban sus tierras, sus territorios, sus fincas, imponían ahí la ley de las AUC, las masacres, las torturas, las desapariciones. De ahí nacen y ahí se crean los falsos positivos. Creador intelectual de los falsos positivos, Álvaro Uribe Vélez. Quienes aplicaban donde no actuaba el ejército o las fuerzas militares de Colombia, actuaban las Autodefensas Unidas de Colombia. Mire, todo el territorio colombiano estaba plagado de estas Autodefensas Unidas de Colombia que no han desaparecido, porque si bien fueron desmembradas, si bien Carlos Castaño fue masacrado, asesinado, torturado por su propio hermano y después Fidel Castaño, creo que también ya falleció, después el mono Mancuso, creo que así se llamaba, ¿verdad? Fue extraditado, ya está otra vez de nuevo en Colombia, creo también. Todos esos grandes líderes de esas Autodefensas Unidas de Colombia entregaron las armas, llegaron a un acuerdo con el Estado colombiano, fueron extraditados, ya han pagado algunas penas en los Estados Unidos de Norteamérica y han regresado a Colombia, pero definitivamente las Autodefensas Unidas de Colombia no han desaparecido. Ahora existen allá los departamentos de seguridad en cada corregimiento, en cada provincia, en cada departamento de Colombia hay un departamento de seguridad que es controlado por los grandes carteles de la droga y por los grandes comerciantes de la siembra, el tráfico de droga, pero también protegidos por el Estado colombiano a través de sus fuerzas militares, policiales y también de las 7 bases militares que tienen los Estados Unidos de Norteamérica ahí. Y yo hago este comentario con mucha responsabilidad porque esos son los hechos reales. Imagínense ustedes que Álvaro Uribe Vélez hubiese ido por un tercer mandato, no hubiese habido, en verdad, tratado, aunque fue chimbo, de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no hubiese habido ese tratado, ahí siguiera una guerra cruenta. Debe haber tratado entre el Ejército de Liberación Nacional y también el presidente Gustavo Petro. A eso se debería de llegar, pero Álvaro Uribe Vélez, por esto que lo están acusando, yo recuerdo este caso, esta creo que era la directora de lo que se llamaba ya el Sillín, no recuerdo ahí cuál era esta señora terminó en Panamá, la trajeron, la acusaron, la persiguieron porque el mayor torturador, perseguidor político, el mayor asesino de Colombia, el líder fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez, señor Álvaro Uribe Vélez. Usted creó allá esa fuerza paramilitar con más de 25.000 hombres en armas al mando del mono Mancuso, de Carlos Castaño y Fidel Castaño, y protegida por las fuerzas militares y las fuerzas de gobierno de Colombia desde el inicio de su proyecto político guerrerista contra la población progresista izquierdista de Colombia, no solamente contra los grupos en insurgencia, sublevados en armas, como la FARC, el ELN, el Ejército Popular de Liberación, no, también lo hizo con líderes sindicales, con líderes gremiales, con líderes estudiantiles en las universidades, con líderes de partidos políticos. Usted arrasó con lo que pudiera haber estado funcionando hoy como una verdadera democracia allá en Colombia y que ahora sea acusado por tráfico de influencia, por soborno. No, eso no es nada. Eso es lo sencillito por lo cual a usted se le debe acusar. A usted se le debe acusar también por todo el daño que le hizo al pueblo colombiano, que tuvo que refugiarse en las fronteras de Ecuador, de Perú, de Brasil, pero sobre todo aquí en Venezuela, y habernos declarado la guerra, aquella frase que le faltó un poquito para invadir Venezuela, le faltó lo que tiene Chávez o tenía Chávez y lo que le damos de Chávez todos los venezolanos y venezolanas. Eso fue lo que le faltó. ¿O no fue eso, Álvaro Uribe? Vas a parar allá. Yo creo que hasta los gringos te van a extraditar también por ser el capo, el mayor capo del narcotráfico colombiano. Eso eres tú, ahí está tu hijo, tu yerno, toda tu familia están chispeados del narcotráfico. Ocupaste territorio, los espacios aéreos de Venezuela, terrestres, marítimos de Venezuela, para exportar las drogas de Colombia al mundo, porque ustedes siguen siendo los mayores productores, consumidores y exportadores de drogas del mundo hacia los Estados Unidos. Ahorita está un poco detenido el negocio, porque el fentanilo es más económico, son drogas sintéticas
y han desplazado, pero igual siguen ustedes ahí con los mayores sembradíos, con el mayor tráfico, la lavandería de dinero del mundo la tienen ustedes en los Estados Unidos y la Unión Europea, y entonces vienen a acusarte a ti por esta bobada. Bueno, que sea la justicia colombiana la que determine si el señor Álvaro Uribe Vélez en verdad debe ser capturado, enjuiciado y sentenciado por crímenes de lesa patria y de lesa humanidad, porque el daño que usted le hace a cada refugiado, a cada inmigrante de Colombia, ese es un crimen que hay que anotárselo a usted. Aquí tenemos Luis Abinader, reelecto presidente de República Dominicana. Bueno, ya este señor ni lo conozco, pero ganó con el 57,51% de los votos, en buena hora para República Dominicana y este nuevo presidente. Vamos a pedir un video con Diego Rusaín. Habla sobre la diferencia de una conciencia de izquierda contra una conciencia de derecha. La diferencia de una conciencia de izquierda contra una conciencia de derecha es que la conciencia de izquierda parte desde lo macro a lo micro. El mundo. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? ¿Cómo es el continente en el que vivo? ¿Cómo es el país en el que vivo? ¿Cuáles son todas aquellas cosas que me condicionan a mí como individuo y cómo actúo yo, pero como consecuencia de todas aquellas grandes cosas que me condicionaron? La derecha tiende a pensar al revés. Tiende a pensar desde el individuo y cómo el individuo afecta a la familia, cómo la familia afecta a la sociedad, cómo la sociedad afecta al país, cómo el país afecta el continente y cómo los continentes condicionan el mundo, ¿no? Pero es un pensamiento que parte el individuo hacia afuera y el pensamiento izquierda tiende a partir, y de nuevo, su generalización, tiende a partir de lo macro hacia el individuo. Piensa el individuo como consecuencia del mundo, no el mundo como consecuencia del individuo. Bueno, este programa definitivamente con Diego Rusarín se luce. Hemos conocido a Diego Rusarín en base a todos estos temas que él analiza internacionalmente, globalmente. Y conocimos en estos días a través de una entrevista con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, donde inicia su vuelco de la derecha a la izquierda por el tema de el nacimiento de su primer hijo. Bonito comentario que creo que lo tenemos en el video de cierre de este segmento. Y siempre tendremos aquí a Diego Rusarín, brasileño, para estar escuchando sus análisis, sus investigaciones y sus comentarios, porque son de interés tanto para la nueva era o la nueva generación, la juventud de la izquierda revolucionaria latinoamericana, caribeña y del mundo, y por supuesto para aquellas personas ya viejos legendarios de la izquierda venezolana como este señor Alberto Sobalbarro, también se nutre bastante de esos nuevos conceptos que tiene Diego Rusarín. Alabo más bien al personaje que a la noticia como tal, porque ya de eso hemos hablado. La derecha construye proyectos capitalistas en contra de los seres humanos, en contra del ambiente, en contra de la paz mundial, en contra de la democracia y en contra de la libertad que tienen los pueblos para decidir sus destinos. En cambio, la izquierda construye y crea conciencia revolucionaria para construir proyectos positivos para las grandes mayorías de los pueblos de cada nación, para apoyar proyectos ecosocialistas, proyectos ecológicos, proyectos de desarrollo y crecimiento sostenible, el desarrollo y el crecimiento en armonía con el ambiente, para constituciones como esta, para proteger la democracia, los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos humanos, para cumplir con los pactos internacionales que hacen los gobiernos, que hacen los estados con las organizaciones del mundo. Para eso, la izquierda progresista, la izquierda vanguardista, la izquierda protagonista de las grandes revoluciones populares de los pueblos como la de Nicaragua, iniciada ya en 1931 por César Augusto Sandino, o la de Cuba, iniciada en 1956 con la llegada de Granma, o la de Hugo Rafael Chávez Frías, primer intento, el golpe de Estado del año 92, y después la revolución bolivariana a través del periodo 99, 2004, la inclusión o la aprobación de esta nueva constitución gracias a la convocatoria del referéndum constituyente y todo lo hermoso y bonito que hemos vivido nosotros aquí resistiendo los últimos 25 años, legado de Chávez, ahora Maduro. Bueno, la creación de una mente de derecha es la creación de la oscuridad, del capitalismo, del fracaso y de la pobreza de los pueblos. La conciencia revolucionaria de la izquierda es el nacionalismo, el progreso,
la autodeterminación, la independencia, la libertad, el alcance de la felicidad total de los pueblos. Eso es, o así pensamos, la gente de izquierda. La gente de izquierda tiene por principios valiosos, morales, espirituales, ser un buen cristiano, ser un buen humanista, ser un buen bolivarianista, ser un buen socialista y ser profundamente chavista. Esto de Venezuela para el mundo, porque la espada de Bolívar sigue caminando y venciendo por América Latina, el Caribe y el mundo. Bueno, vamos aquí a despedir este segmento saludando a las personas que nos saludan por las redes. Nancy Castro, saludos. Luis Larrazábar, saludos. Excelente programa, número 1 en la región zuliana. Gracias, Luis. Paola Navarro, saludos. Oliva Guillén, saludos. María Martín, saludos. Rodrigo Vargas, saludos, hijo, Dios te bendiga. Zeus Enrique, saludos. Cristín Vilches, saludos a nuestra influencer número 1. Cristín Vilches va a ser el próximo domingo, 26 de mayo, la oradora de orden por la creación de nuestro municipio Almirante Padilla y por supuesto la autonomía municipal. Saludos, Cristín, espero que estés preparando ahí, Cristín, tu tremendo discurso. Tenemos a John Casas, saludos. Richard Villalobos, saludos. Santiago de la Cruz, saludos. Claudio Ballestero, saludos. Andrea Márquez, saludos. Patricia Salazar, saludos. Yeneidi Rincón, saludos. Cristín Vilches, saludos. Viva mi municipio lleno de alegría por tantos cambios positivos. Que viva nuestro alcalde. Gracias, Cristín. Ya te saludé, te vuelvo a llevar bendiciones para ti y para toda tu familia. Kervis Esparragosa, saludos. Michael González, saludos al mejor programa de Venezuela. Xiomara Pérez, saludos. Patricia Salazar, saludos, alcalde. Excelente programa. Semana de bendiciones, amén. Eddie Aguirre, un operativo de rescate con humanidad y estrategia. Héroes y heroínas que pusieron alma, corazón y vida. Gracias, profe. Aquí tenemos Yenel Loaiza, saludos. Edel Prieto, saludos. Dimitria Díaz, saludos. Jesús Bermúdez, saludos. Manuel de la Rosa, saludos. Dari Margarita, saludos. Julio Gutiérrez, saludos. José Díaz, saludos. Almarza Carrullo, saludos. Rodrigo Cruz, saludos. Ariadna Rodríguez, saludos. Ismael González, saludos. Alexandro Salvador, saludos. Patricia Machado, saludos. ¿Cuántos saludos? Pero hay que saludarlo, porque este es nuestro programa y la retribución a que ellos estén viendo nuestro programa es desde aquí enviarles su saludo, así consumamos 5, 7, 8 minutos. Alexander Artigas, saludos. Camila Martínez, saludos. Alexis García, saludos. Luciana Sánchez, saludos. Kenmi Berrueta, saludos. Alejandro Rodríguez, saludos. Luis Peralta, saludos. José Guerra, saludos. Carlos Martínez, saludos. Dios mío. Wilson González, saludos. Matías Díaz, saludos. Marián Moreno, saludos. Julián Hernández, saludos. Bueno, en verdad feliz cómo ha dado respuesta a nuestra gente en este nuevo horario de 7 a 10, Visión Global Más Plus, todos los lunes por el canal 11 del Zulia a las 9 de la noche y todos los jueves a las de 7 a 10 de la noche también por el canal 11 del Zulia. Repito, nuevo horario de 7 de la noche a 10 de la noche todos los lunes y todos los jueves por Radio Nacional de Venezuela, los martes a la 1, los jueves a la 1 y las redes sociales en sintonía también con el canal 11 del Zulia. Despedimos este segmento con un video y regresamos con el último segmento, segmento número 5. ¿Desde cuándo tú eres un hombre de izquierda? ¿Cómo te conseguiste con la izquierda, con Marx? Sí. Es un tema muy duro, aparte muy personal. Mi primer hijo, Paulo, tiene hoy 11 años de edad. Él nació, Paulo. Nació en San Paulo, en la avenida Paulista, en el Hospital Paulistano. Entonces se tenía que llamar Paulo. Fue un periodo donde yo me regresé a vivir a Brasil con mi esposa, mexicana, como te comenté. Paulo nace en Brasil. Y Paulo a los 2 años de edad es diagnosticado con una enfermedad genética, crónica y neurodegenerativa. Y para nosotros fue una revolución de profunda empatía, porque yo sinceramente, y lo reconozco abiertamente, yo antes, en mi vida anterior a Paulo, era pues un cerdito capitalista. O sea, yo trabajaba en grandes empresas, tuve muchos privilegios, tuve una educación burguesa, o sea, yo era hijo de propaganda, o sea, y nunca me vi en la necesidad de cuestionarme. Y el nacimiento de mi hijo fue una experiencia, y voy a usar la palabra con toda la conciencia de la palabra, fue una experiencia profundamente humillante. Pero no lo digo con una connotación negativa. A mí me parece que las experiencias humillantes nos hacen humildes. Y recuperar esa humildad es algo por lo cual yo voy a estar eternamente grato a lo que mi hijo me dio. Mi hijo me acercó a Marx porque por él tuve que imaginar el mundo desde la falta de privilegios.
y tener que verlo y la manera en cómo el mundo lo topaba por todos lados y la lógica del capital reduce el humano a capital humano, porque el humano en el capital solo es lo que puede producir. Si el humano no produce capital, el humano no vale nada para el capital. Entonces yo tuve un hijo que vi que no valía nada para el capital y en ese momento no entendía. Y como padre, el compromiso es infinito de dar la vida por ellos. Yo me di cuenta que tenía que, como no lo puedo cambiar a él, porque su genética es determinante en su condición, pues tengo que cambiar el mundo, no tengo alternativa. O sea, mi lucha es una extensión del amor infinito que tengo por mi hijo. Y te contraste con la única fuerza que puede cambiar el mundo. Exactamente. Las fuerzas de la izquierda, De la revolución. de la revolución.